Turno siguiente es de la diputada Carolina Gaillard, entrerriana, abogada, especializada en Derecho Administrativo y magíster en Políticas Públicas. Bueno, como decía, actualmente es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados. Fue autora de la Ley 27113, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, y del proyecto para promover el uso terapéutico de los recursos termales. Pero además, Carolina es una de las pioneras, diría yo, en diputados, en respaldar el activismo y la militancia y sobre todo la lucha de las madres en relación con el derecho a usar cannabis. Así que, Carolina, es tu turno, 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Bueno, primero agradecer al ministro Culfas por promover esta instancia de debate, donde participemos, donde nos encontremos. Qué lindo, Fer, que estés coordinando vos, porque también el periodismo, la prensa se ha comprometido mucho con la temática y eso también, junto con las organizaciones de la sociedad civil, nos ha permitido visibilizar la necesidad de una legislación que regulara el tema del cannabis. Y a mis colegas queridos, a Alfredo, a Anabel, a Mara, con quien venimos trabajando esta temática. La verdad que quiero historizar un poquito cómo llegamos a este marco legal para el desarrollo productivo que hacía mención Alfredo. Nosotras nos encontramos con Diana Conti por allá por el 2016, que vinieron las madres del Congreso a pedirnos que necesitaban dejar de ser criminalizadas por plantar cannabis para utilizarlo para el tratamiento de salud de sus hijos. En su mayoría tenían epilepsia refractaria, síndrome de Dravet y otras patologías. Allí fue cuando la diputada Conti presenta el primer proyecto para despenalizar el uso medicinal del cannabis y empezamos a tratarlo. Yo presidía la Comisión de Salud y decidimos comenzar un debate de los distintos proyectos que había en la Comisión de Salud. En realidad, la mayoría de los proyectos tenían cabecera en la Comisión de Legislación Penal, en la Comisión de Seguridad Interior, y esto no era casualidad, tenía que ver con que la mirada sobre el tema del cannabis era una mirada, una perspectiva de seguridad, una perspectiva de control social a partir de la legislación penal por considerarlo un estupefaciente y no había una mirada de salud. Así fue como instamos un debate en la Comisión de Salud donde se trabajó sobre distintos proyectos, había proyectos de la diputada Garré, había proyectos de la diputada Victoria Donda. Yo en ese momento no tenía proyecto, pero presidía la comisión y lo que logramos con los asesores fue armar un dictamen que contemplara y armar una regulación de manera integral que autorizara, porque nosotros tenemos una ley penal, la ley de drogas, la 23737, que dice que el cultivo está penalizado de 4 a 15 años salvo autorización. Fue así como lo que nosotros pensamos en ese momento fue un proyecto de ley que dejara en potestad del Estado las autorizaciones correspondientes para todo el proceso productivo de manera de garantizar acceso, es decir, que el Estado garantizara autorizaciones para cultivo, para producción, para comercialización y para la exportación incluso. Obviamente que estén garantizadas todas las vías de acceso a través del autocultivo, pero también a través de formulaciones magistrales y otras formas que para nosotros era central. Ese proyecto que fue trabajado en la Comisión de Salud no prosperó porque hoy hablaba Gastón Morales de que salió una ley que no fue suficiente. Durante los 4 años del gobierno anterior no hubo una decisión política de avanzar en la regulación del cannabis, más bien hubo una decisión restrictiva respecto al cannabis, una decisión de obstaculizar cualquier regulación porque había una política muy fuerte de guerra contra las drogas, una política que ya fracasó en el mundo, digo, Colombia, que es por ahí el país donde uno más mira en tema de política contra las drogas, ya lo había dicho su presidente en su momento, Santos, de que era una política que había fracasado. Así lo tomó Uruguay, por eso legisló y legalizó el uso recreativo incluso y el uso medicinal. Pero bueno, en ese marco con la demanda y había una necesidad concreta de las madres, como lo empezamos a trabajar por la ayuda de la prensa, se empezó a visibilizar, la verdad que el trabajo de las madres y las organizaciones fue fundamental
para empezar a hablar con cada diputado contando cuál era la problemática. La verdad que no era razonable que una madre, en el caso de Valeria Salech, nos decía: a mí me da miedo cultivar porque si me entran a robar a mi casa no puedo denunciar el robo porque puede venir la policía y yo voy a ir presa por tener plantas de marihuana y no porque me vinieron a robar. Entonces así fue como vimos la necesidad de modificar la 23737 a la vez que avanzábamos con este intento de proyecto de dictamen en comisión, y en ocasión de discutir la modificación de la 23737, incorporando el uso de precursores químicos, que era un proyecto que venía del Senado, se armó un debate fenomenal en diputados, y nosotros como bloque del Frente para la Victoria en ese momento dijimos: pero no vamos a tocar la ley de drogas si nosotros no despenalizamos el artículo 5 para que el uso medicinal esté despenalizado. Allí fue cuando surge el compromiso en ese momento del oficialismo, que no quería avanzar, de tratarlo en la Comisión de Penal y de Seguridad Interior. Y así fue como llegamos a la reunión de comisión, que no fue fácil, y ganó un dictamen que no era el dictamen nuestro, ganó el dictamen que establecía un proyecto, o sea, se trabajaba sobre un dictamen que establecía un protocolo de investigación. Era una ley de cannabis que establecía que quienes hicieran uso o deseen hacer uso iban a inscribirse en un registro. Con esto llegamos al recinto, y en el recinto se hicieron modificaciones muy interesantes, que obviamente fueron muy peleadas porque nosotros no éramos mayoría en ese momento. Una fue que estoy hablando de la ley 27350, ¿no?, que es la ley vigente. Una modificación que se le incorporó fue que fuera utilizado el cannabis para todas las patologías que prescribiera el médico y o lo que establezca la reglamentación. Nosotros entendíamos que si había una mirada restrictiva, el Ejecutivo podía regular restringiendo a determinadas patologías. Entonces, para que eso no ocurra, dejamos que el médico tenga la facultad de definir cuándo y para qué. Pudimos incorporar que el INTE y el CONICET cultiven, porque en ninguna parte de lo que llega al recinto de ese dictamen se establecía el cultivo, y hoy los proyectos de investigación o de cultivos que hay experimentales para investigación son gracias a esa incorporación que logramos hacer. No quisieron incorporar las universidades, que fue también un pedido nuestro, y el artículo 8, que fue muy peleado. El artículo 8 establecía para nosotros algo fundamental, que era el corazón del proyecto de ley de cannabis, que era garantizar el acceso a través del autocultivo, que era la única forma que se estaba llevando adelante por parte del colectivo de madres y organizaciones, y al estar penalizado entendíamos que con un registro que expida una autorización por parte del Ministerio de Salud, nosotros podíamos llegar a resolver que quien autocultivara estuviera cubierto legalmente. También ese artículo fue redactado a propósito de una manera confusa, con lo cual luego vino la reglamentación de esa ley, y fue una reglamentación restrictiva, claramente, una reglamentación que estableció que solo el cannabis se iba a utilizar para la epilepsia refractaria, una reglamentación que no previó el tema del autocultivo, no reguló eso. Otra cuestión que decía la ley muy interesante era que nosotros proponíamos que sean los laboratorios de producción pública de medicamentos de nuestro país los que produjeran el cannabis para garantizar el acceso. Esto tampoco fue reglamentado. Estoy hablando de la reglamentación del decreto 738 del 2017. Afortunadamente, cuando nosotros volvimos a recuperar el gobierno nacional con nuestro presidente Alberto Fernández, se le llevó una propuesta de modificación de esa reglamentación, hubo un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, principalmente con el CONICET, se armó la RACME, que es la red de cannabis medicinal del CONICET, dirigida por la doctora Corchen, donde se nuclearon a todos los actores involucrados, a los investigadores principalmente, pero también al INTA, al CONICET, a todos los que de alguna manera participaban o empujaban para que hubiera una regulación. Y así fue que nos encontramos en el desafío o en la contradicción cuando nosotros volvemos al gobierno con una mirada amplia, ya con una perspectiva de salud, ya no de seguridad, de qué hacemos, ¿vamos por una nueva ley o modificamos la reglamentación? En ese momento entendimos que modificar la reglamentación, la 27350, para que la reglamentación se adapte al espíritu que había tenido la legisladora. Anabel en ese momento, creo que sí, era diputada, ¿no?, con nosotros. No, ya era senadora, es verdad. Para nosotros era muy importante como terminar ese camino de, nos habíamos quedado con un sabor amargo, porque en ese momento debatíamos, en el momento de la sanción de la 27350, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos con esta ley que es mala, que no regula y es incompleta y vamos a generar expectativa, no
cumplida. Y en ese momento entendimos que era un paso importante, que hubiera una ley en vez de un proyecto que estuviera en los cajones de la Cámara, y una ley sancionada que diga cannabis medicinal iba a permitir incluso la justicia ir a pelear y si el Estado garantizara un derecho, ¿no? El derecho a la salud. Por eso avanzamos en esa legislación de una ley insuficiente. Cuando llega nuestro presidente Alberto Fernández, logramos logramos derogar la reglamentación y se sancionó un nuevo decreto reglamentario, el 833 del 2020, que fue un gran trabajo que se hizo con todas las organizaciones de la sociedad civil, principalmente el CONICET, las madres, bueno, cultivadores, y se mejoró sustancialmente. ¿Qué se mejoró? El corazón, el acceso. Se crea el ReproCam, que es el registro de cultivadores para garantizar el acceso al autocultivo como forma de acceso. Se establece que podrán las farmacias hacer formulaciones magistrales para que sea otra manera de acceder al cannabis, y también se abre a las patologías y se deja de lado esta restricción a la epilepsia refractaria, se garantiza la capacitación de los profesionales de la salud, bueno, y un montón de cuestiones que mejoran este decreto reglamentario. Aún así quedábamos sin tener el cultivo garantizado, porque en nuestro país hoy en día, hasta que no sancionemos el nuevo marco legal para el desarrollo productivo, el cultivo de manera privada, la comercialización, la producción de cualquier producto de cannabis medicinal o de cáñamo industrial no está permitida, porque no hay autorizaciones. Por eso esta agencia y este proyecto es tan importante, porque que impulsa el Ministerio de Producción, viene a completar lo que la 27350 no previó. Es que hoy quien desee llevar adelante un tratamiento con cannabis pueda acceder. ¿Cómo acceder? A través de un producto, porque no todos desean autocultivar. Nosotros tenemos que garantizar como Estado que sea posible las distintas formas de acceso, porque tampoco sirve que haya productos que sean de costos excesivos y que sean inaccesibles para la población que necesita el cannabis. Por eso para nosotros es fundamental que el autocultivo esté regulado. Y esto ya está regulado por la ley 27350 y el decreto reglamentario 833 y la resolución 800 que crea el ReproCan, que a través de ahí quien desea autocultivar por sí o por tercero se inscribe en el registro y obtiene esa autorización siempre y cuando tenga la prescripción médica. ¿Qué nos falta? Nos falta tener productos seguros y de calidad. Para eso esta nueva legislación que está promoviendo el Ministerio de Producción, que es muy importante. No quiero dejar de contar que Caro, me queda poquito tiempo, te queda ¿no? muy poquito, por favor, si puedes Bueno, cerrar. ¿cuáles son los desafíos? Creo que es fundamental esta nueva reglamentación que se hizo y esta ley. La reglamentación también involucró al INASE. Es fundamental que tengamos un banco de semillas nacional, por eso el INASE está involucrado y que hoy los cultivadores pueden ir al INASE a registrar sus semillas y se pueda caracterizar el germoplasma y demás. Es fundamental. Pero voy a hablar de los desafíos que se vienen. Nosotros necesitamos estados que tengan la decisión política de avanzar en una regulación del cannabis que no alcanza tan solo con una ley que regule el marco productivo. Necesitamos un estado que defina que hay una política pública que promueva el cannabis y no tan solo regules pidiendo autorizaciones o fiscalice. Necesitamos legislar con amor y dejar de lado los prejuicios. ¿Por qué? Porque al ser considerado durante tantos años un estupefaciente, nos encontramos con un montón de trabas dentro del sistema y dentro del Estado, con actores que de repente tenemos una ley para el marco legal del desarrollo productivo o tenemos todas las resoluciones que mencioné, pero nos encontramos con muchas trabas para el acceso. Y acá lo principal es que el Estado garantice el acceso a un derecho fundamental como es la salud. Esa es la perspectiva correcta. Para eso necesitamos un ANMAT que tenga una mirada diferente del cannabis. El cannabis no es un fármaco, el cannabis no es un fitoterápico, el cannabis es una nueva categoría que requiere de pensarlo bajo un nuevo paradigma, que requiere también de adaptar un montón de normativas. Como decía el senador Luenzo, es fundamental sacarlo de la lista de estupefacientes, porque mientras esté en la lista de estupefacientes va a haber un montón de restricciones que sean trabas para el acceso. En ese sentido, creo que también es fundamental que los cultivadores estén en el sistema o en el marco legal. ¿Por qué digo esto? En que la economía central, la economía social sea el corazón del desarrollo productivo en nuestro país. No sirve que sean 2 o 3 empresas grandes las que obtengan las licencias.
necesitamos que los cultivadores que hace años vienen cultivando, que tienen los saberes de la planta, sean parte central y el corazón del desarrollo productivo de nuestro país, porque esto va a significar generar mucho trabajo para nuestros jóvenes que hoy lo vienen haciendo y muy bien. Necesitamos articular a los cultivadores con el sistema científico-tecnológico y con el sistema productivo para tener productos de calidad pero accesibles para toda la población. Y por otra parte, ya lo dije, la burocracia se tiene que adaptar. Presentamos una decisión política muy fuerte del Estado Nacional de que se avance en todos los planos, porque acá intervienen muchos agentes estatales, no interviene solo el Ministerio de Producción, tenemos al Ministerio de Agricultura, tenemos al Ministerio de Salud, que ha hecho un gran esfuerzo para toda la normativa que mencioné. Y creo que fundamentalmente falta también trabajar la despenalización, porque tanto siga la legislación penal penalizando el cultivo de una planta, vamos a seguir teniendo muchos inconvenientes y trabas. Por eso creo que es el paso siguiente. Tenemos la ley 27350 que garantiza el derecho a la salud, la ley de marco para el desarrollo productivo que va a garantizar productos seguros y de calidad y va a garantizar el acceso. Necesitamos despenalizar para que el Estado esté presente, para acompañar y no para criminalizar y castigar. Muchísimas gracias.